noches a todos. Muchas gracias, Marín, y de verdad muchas gracias por sus oraciones. Sí fue un par de semanas bastante difíciles de salud, pero gracias a Dios ya estamos por acá y dispuestos para compartir la palabra. Amén. Vamos a orar, por favor. Acompáñame a orar. Señor Dios Todopoderoso, que está en el cielo, Padre eterno, muchas gracias, Dios, por este gran privilegio que es poder reunirnos como iglesia, que es poder compartir de su palabra, Señor. Gracias por este privilegio tan grande, Dios, de poder dirigirnos ante usted, sabiendo, Dios, confiadamente, Padre, que usted nos escucha, que usted nos atiende, Señor, que usted nos conoce y que usted, Padre, tiene a bien escucharnos cada vez que le hablamos, Dios. Padre, esta noche yo quiero rogarle tanto porque usted bendiga muchísimo el tiempo que podemos compartir de enseñanza, que usted bendiga, Padre, las palabras, que usted bendiga, Señor, el mensaje que usted trae, Dios, para mis hermanos, para mí, Señor. Y Dios, que sea simplemente este humilde pecador, Señor, un instrumento, Padre, para que usted transmita al corazón, a los oídos de mis hermanos, Señor, lo que usted tiene preparado, Dios. Muchas gracias, Dios, por este privilegio. Gracias por su gran amor, por su gran compasión, Señor. Quédese, por favor, con nosotros. Cuide tanto, Dios, de la conexión. Cuide tanto, Señor, de que podamos estar atentos, Dios, y que no haya nada, Señor, que nos desvíe, que no haya nada, Señor, que desvíe nuestra atención, Señor, de lo importante. Dios, quédese en control de nuestras vidas, Padre Santo. Da usted la gloria por siempre, Señor, y en Jesús lo oramos. Amén. Amén, hermanos. Pues como hemos estado platicando, hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas. Y esta noche tengo la oportunidad de compartirte acerca de una bienaventuranza muy especial. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ya en ocasiones anteriores, nuestros hermanos nos han hablado acerca de la palabra de bienaventurado, dichoso, feliz, que son diferentes traducciones y que es en resumen solamente para traerlo a entender y soportar un poco más la escritura. Es un gozo grande, permanente, que existe por una conducta, es la que nos describe la escritura. En esta ocasión nos dice, dichosos quienes, los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjate, Jesús justamente nos habla acerca de una necesidad básica del ser humano. Es el hambre, es decir, el poder comer y el tener sed y el poder beber. Es decir, cuando Jesús nos habla acerca del hambre y de la sed, nos está hablando de que hay dos necesidades sumamente básicas en el ser humano que no han sido atendidas. ¿Sí? Una de ellas es el hambre. Nadie puede hacer nada si no tiene el estómago lleno, ¿no? Ahí en la oficina de repente decimos, primero hay que comer, ya después seguimos trabajando. Y justamente la sed también es una necesidad tan importante que aturde el pensamiento. Un dato interesante, hermanos. Mira, el hombre puede estar 73 días sin comer. Pero en ese proceso el organismo entra en un proceso de mareo, letargo, confusión, un daño tal por falta de alimento que lleva a la muerte. Es decir, el sentir hambre no es cualquier cosa. No es algo que podamos decir, bueno, no va a pasar nada. Llega un momento en el que te lleva a la muerte. Y el tener sed, dicen los especialistas, hasta 7 días podemos estar sin comer. En ese momento las células cerebrales, fíjate, las células de nuestro cerebro se empiezan a contraer, provocan sensación de cansancio y una dificultad muy fuerte para poder hilar pensamientos y eventualmente también nos lleva a la muerte. Entonces, el que tengamos hambre, el que podamos sentir hambre y sed, son dos sentimientos, son dos necesidades que si no son bien atendidas, nos pueden llevar a la muerte. No son cualquier cosa. Y justamente Jesús nos muestra este panorama. Dichosos los que tienen hambre y sed, porque nos quiere poner en una relieve justo de lo que significa el tener hambre y sed de justicia.
esta situación de tener hambre y sed en la Palestina del primer siglo, donde vivía Jesús, era algo común, era algo que no es como hoy nosotros, que tú sales a trabajar, almuerzas y ya a las 12 del día te da hambre, a la 1 de la tarde te das tu tiempo de comer y a las 2 de la tarde ya estás otra vez renovado, ¿no? Que comiste una comida corrida o algo, no. La realidad es que en el Palestina del primer siglo, el tener hambre era algo muy real. Era un hambre, lo que podía sufrir la gente en ese primer siglo, que se le pegaba la lengua al paladar, hambre y sed, y podía sentir la lengua pegada al paladar, una necesidad muy grande de comer, y efectivamente días enteros sin haber probado un bocado o con una alimentación precaria que no les permitía tener una satisfacción total. Entonces, Jesús cuando les habla de tener hambre y sed, justamente la gente sabe lo que está hablando. La gente que escuchó sabía lo que era tener hambre y sed. Sabía que no era un sentimiento agradable. Sabía que no era algo que pudiéramos tener como normal en nuestro estilo de vida, sino que era algo que incluso ellos podían haber tenido familiares que habían muerto de hambre. ¿Sí? Entonces, la gente que podía escuchar a Jesús, dichosos los que tienen hambre y sed, sabían de lo que estaba hablando, sabían que era un dolor indescriptible, sabían que era un mareo tremendo, sabían que era una situación de necesidad muy grande, que no era nada agradable de poder vivir. Pero aquí, cuando Jesús habla acerca de hambre y sed, no era un hambre de saber que me puedo acercar a la mesa, o puedo tomar un pedazo de pan o una fruta, o una sed que podía tomar agua. La gente que escuchó podía saber de lo que estaba hablando. Y del hambre y de la sed de la que está hablando Jesús, es del hambre y de sed de justicia. Vamos a ver, antes de empezar, cuando tú tienes hambre, es porque tu cuerpo está reaccionando a una necesidad. Si tú constantemente estás comiendo, no hay una reacción a esa necesidad. ¿Por qué? Porque no dejas que tu cuerpo sienta ese hueco de la sed y del hambre. Entonces, no hay una necesidad sentida que pueda satisfacerse con algo. Nosotros, hermanos, muchas veces, o antes de conocer de Cristo, no tenías hambre ni sed de justicia. No teníamos hambre y sed de buscar una vida diferente delante de los ojos de Dios. Pues, ¿cuál es ese sentido? Nosotros de continuo, ¿qué hacíamos? Pues divertirnos, pasar por alto las demandas que exigía Dios, pasábamos por alto cualquier tipo de conducta agradable a los ojos de Dios, pasábamos por alto simplemente el poder vivir de una manera agradable a Dios. Por eso no sentíamos hambre. ¿Por qué? Porque estábamos satisfaciendo nuestra necesidad con deseos impuros de la carne. ¿Con qué? Con inmoralidades, tal vez. Nuestra vida continua era satisfacer nuestra vida con inmoralidad, con avaricia, con el trabajo, satisfacer nuestra necesidad de sentirnos amados, tal vez con una relación tortuosa. Y toda la necesidad que podíamos tener, la veníamos cubriendo con conductas que no son agradables a los ojos de Dios. Arrebatos de celos, iras, enojo, amargura, disensiones, todo lo que nos habla la Biblia, era lo que podíamos cubrir nuestra necesidad. Y no había una necesidad en nuestro corazón de sentir la justicia de Dios. Pero entonces no éramos dichosos. En ese momento ya te puedo asegurar que a pesar de que podías tener de situaciones resueltas, o a pesar de que podías sentirte tranquilo,
No había una dicha, no había un gozo, no había una alegría en el corazón tal que nos permitiera sentirnos bienaventurados, como dice la Escritura. Sin embargo, aquí Jesús nos está diciendo algo importante. ¿Cuándo? Cuando la bienaventuranza viene, cuando tienes hambre, ¿pero de qué? De justicia. ¿Cuál es esa justicia? Hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros llevamos el quebrantamiento de reconocer nuestra realidad espiritual delante de Dios, nuestra miseria espiritual, de saber que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que Dios sea enojón es pecado, el que yo tenga malas palabras es pecado, el que yo tenga una conducta de arrebato constantemente es pecado, hasta que yo puedo entender esta conducta es pecaminosa y está quebrantando mi unidad con Dios, es cuando yo puedo entender que hay un hambre y una sed de qué, de justicia. Si yo no puedo entender esta ruptura con Dios, esta ruptura de esa unidad con Dios, yo no puedo entender lo que es tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque para mí no es importante el amor. Porque entonces para mí no es importante el poder ser generoso con la gente. Porque entonces para mí no es importante cuidar mi pureza y mi santidad. Porque entonces para mí no es importante tener una conducta agradable a los ojos de Dios. Si yo no he visto, si yo no he sentido esa necesidad de hambre y de sed, entonces aún no ha sido quebrantado mi corazón. Y la justicia de Dios para mí no tiene importancia. Pero no hay una dicha. Entonces cuando nosotros, hermanos, llega el Espíritu Santo, llega ese quebrantamiento a nuestro corazón y nos muestra nuestras miserias espirituales, es cuando realmente puedo decir, wow, tengo hambre. ¿Tengo hambre de qué? Necesito cuidar mi pureza. Ya no me satisface el que yo pueda irme con una mujer. Ya no me satisface. Ahora, lo que me está satisfaciendo, lo que me llena, es poder cuidar mi pureza y mi rectitud. Ah, ¿cómo crees? Ya no me siento gozoso, ya no me siento tranquilo de poder estafar a la gente que está en la calle. Ahora, lo que pasa en mi corazón es que necesito tener una conducta recta con la gente que está junto a mí. Necesito tener una conducta agradable a los ojos de Dios. El hombre por naturaleza no tiene este tipo de hambre, de sed de justicia. No la tenemos porque estamos acostumbrados a un estilo de vida lleno de pecado. Pero cuando llega ese quebrantamiento, llega esa hambre, llega esa necesidad. Ahora sí es una necesidad para mi corazón el poder sentir que le hablo correctamente a mi esposa, que le hablo correctamente a mis hijos, que puedo hablarle de una manera respetuosa a los mayores. ¿Sí? Ahora sí, cuando llega ese quebrantamiento de sentir estoy separado de Dios, entonces yo puedo sentir esa necesidad de tener una conducta diferente. Esta hambre de la que habla Jesús viene a darnos cuenta de la ruptura de la comunión con nuestro Creador y no estar alineados con Él. Es lo que te explico. Simplemente cuando yo puedo mirar mi corazón y sentir, oye, ya no es lo mismo sentirme dichoso por estar llevando contiendas con una persona. Hoy yo puedo ver mi necesidad de tener una reconciliación, de tener una conducta agradable a los ojos de Dios. Y esa es la necesidad. Ahora, fíjate, Jesús nos hablaba de un hambre. Te decía, la gente que estaba en ese momento escuchando, a lo mejor tú y yo nunca hemos sentido el hambre
imperante de buscar un trozo de pan. Nunca lo hemos sentido tal vez, pero esa gente sí. ¿Y sabes? Lo que nos llama Jesús es justamente a buscar de esa manera desesperada satisfacer la necesidad de justicia, es decir, la necesidad de poder estar religado con Dios, la necesidad de poder entrar en comunión con Dios y realmente poder satisfacer mis sentimientos, mis emociones, no con lo que regularmente lo hacía, sino con la justicia de Dios. Pero es una necesidad grande. No es algo que podamos pensar como con un chicle me conformo o con unas galletitas me conformo. No, es un hambre desesperante de que yo necesito ir a los pies de Dios, ir a la voluntad de Dios, someterme a la voluntad de Dios. Y ese es el hambre y sed de justicia de la cual nos está hablando nuestro Señor. Una necesidad desesperante de poder satisfacer. ¿A través de qué? A través del amor, a través de la paz, a través de la bondad, de la misericordia, de la compasión, de la generosidad, a través de todas estas conductas que son agradables a los ojos de Dios. Desear ardientemente ser recto en los sentimientos y en la conducta hacia Dios. Una vehemencia de conocer y obedecer, orar, alabar y amar a Dios rectamente. Fíjate, nosotros podemos pensar muchas veces, ¿cuánto yo amo a Dios? ¿Cuánto yo realmente necesito, estoy buscando diariamente amar y honrar a Dios? Dedico el tiempo suficiente cada mañana para reflexionar en su palabra y determinar qué cosas me van a hacer dichoso el día de hoy. Estoy invirtiendo tiempos de alabanza, tiempos de oración que me satisfagan, que me hagan sentir que me levanto pleno, tranquilo, sabiéndome lleno del Espíritu, justificado delante de Dios. Hermano, la realidad es que también tenemos que reconocer cuánto nosotros estamos viviendo una vida de comer sabritas, de comer galletitas espirituales, solamente haciendo ciertos actos, ciertas conductas que ya estamos acostumbrados. Y que venimos a las reuniones, nos conectamos, y que tal vez en la mañana horas 10, 15 minutos y ya te satisface. Pero hermano, si tienes hambre, como la que nos está explicando Jesús, 15 minutos de oración van a satisfacer esa hambre. Dice Jesús, ni siquiera una hora estuvieron conmigo. Imagínate cuánto necesitamos invertirnos en satisfacer esa hambre y esa sed. Pero hermano, también tenemos que regresar un poquito y pensar, ¿tengo hambre? ¿Tengo sed de justicia? ¿Realmente mi corazón está empeñado, está dolido por mi conducta? El hambre y la sed de justicia no solamente vienen de mirar lo que ahora Dios quiere de mí, sino de mirar como forma detestable mi conducta. Lo que antes me satisfacía, ahora ya no me satisface. Lo que antes me llenaba, ahora ya no me llena. Entonces, hermano, ¿realmente tenemos hambre y sed de justicia? ¿Realmente estamos con esa hambre interna, satisfacernos a través de la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos reconocer que muchas veces nuestro corazón se ha llenado de frituras espirituales, se ha llenado de bocadillos espirituales,
que no nos permiten llegar a conocer total y plenamente la justicia de Dios. Ansiarlo, ansiar obedecer su palabra. ¿Cómo voy a ansiar obedecer su palabra? Estudiando su Biblia. ¿Cómo voy a ansiar orar? Orando. ¿Cómo voy a ansiar alabar? Alaba a Dios. ¿Cómo voy a satisfacer esa necesidad tan grande si no puedo mirar, si no puedo dejar de mirar lo que antes me llenaba? Hoy, hermanos, yo quiero invitarte en esta parte a que reflexionemos cuánto las cosas del mundo pueden satisfacer nuestras necesidades y cuánto necesitamos quebrantar nuestro corazón para que solamente la justicia de Dios sea lo que nos llene. Un hombre que tiene hambre de justicia no puede descansar, no se puede detener hasta tener una relación de vida con Dios y con los hombres. El anhelo no es únicamente ser tratado como justo, condición que viene de la expiación de Jesús, sino que anhela ser realmente justo delante del Dios que escudriña el corazón. Hermano, esa hambre de justicia va más allá incluso de la obra expiatoria de Dios. Sabemos una cosa, no podemos ser justos por nuestras obras. Ya lo sabemos. Somos justos, somos justificados delante de Dios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo único que nos hace justo. Pero el que nosotros tengamos hambre y sed de justicia nos hace llevar nuestra conducta a un punto mucho más alto, mucho más allá. No conformarme, decir, ya soy justo por Jesús, ya mi fe ya me justificó. No, sino que tengo que decir, ok, la fe me justificó, Cristo me justifica, pero yo necesito buscar el amor de Dios, buscar la rectitud de Dios, buscar afanosamente ser un hombre recto, que si no hubiera expiación, de todos modos lo voy a buscar, que si no hubiera castigo, de todos modos lo voy a buscar, que si no hubiera nada, ninguna recompensa, ninguna nada, simplemente el gozo de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que me mueva. Ese es el hambre y sed de justicia que nos llama Jesús. No un hambre y una sed de justicia simplemente de hacer buenas obras, sino de que aún si esas buenas obras, esas buenas obras nos pudieran llevar a únicamente estar en la presencia de Dios, las haríamos. Que no pensemos, es que si hago esto voy a hacer aquello, o empezar a elucubrar, a pensar, a discernir, a tener ideas vagas. Hermano, el hambre y sed de justicia que nos demanda Jesús es poder acercarnos a Él afanosamente. Yo no sé si tú has visto una persona con hambre en la calle, una persona que se acerca a pedirte una moneda. Yo no sé si has visto que a veces, si no tienes dinero, se quedan ahí y esperan, y esperan, y esperan, y esperan hasta que sale una moneda. ¿Sabes, hermano? Así necesitamos tener ese anhelo nosotros. Quedarnos a los pies de Cristo, quedarnos a los pies de nuestro Señor, hasta que nuestra hambre sea satisfecha, hasta que nuestra hambre realmente podamos sentir, Dios, gracias. Gracias porque hoy me siento lleno de tu amor, porque hoy me siento lleno de tu justicia, de tu bondad, de tu misericordia. Ahora, hermano, pensemos en esto. El hombre está en la lucha por saciar su hambre y sed, no solo ve su miseria, sino ve la miseria de su entorno y busca llevar a otros esa saciedad de buscar la justicia. Hermanos, hoy tú y yo podemos estar queriendo satisfacer nuestra hambre de justicia y queremos y somos honestos, buscamos la rectitud, buscamos el amor,
y buscamos la confraternidad agradable y buscamos hacer muchas cosas. Pero sabes, hermano, yo creo que si tú te sientas a la mesa a comer y hay un plato sucio y está leche tirada y está una olla con suciedad, no te quedas a comer en ese lugar. Buscas que el entorno sea agradable. ¿A dónde es a dónde vamos, hermano? Si yo tengo hambre y sed de justicia, yo no voy a permitir que mi entorno esté diferente. Yo voy a promover que mi entorno, también la gente con la que yo me puedo relacionar, esa gente pueda tener esa hambre y sed de justicia en sus propias vidas. Y el entorno donde yo puedo estar relacionándome va a ser un entorno en el que esa necesidad de la justicia de Dios se va a hacer evidente de tal forma que va a haber una transformación, que va a haber un cambio. No solamente el que yo quiera estar bien, porque eso sería demasiado egoísta. Sería demasiado egoísta el pensar, yo ya satisfice mi necesidad de justicia. Ahora, hermanos, necesito llevar a los demás que puedan mirar sus miserias, que puedan mirar lo lamentable de su vida y puedan buscar también tener esa hambre y sed de justicia. Aquí es donde viene el clamor verdadero de venga a nosotros tu reino del Padre nuestro. ¿Cómo va a llegar el reino de Dios a nosotros? Cuando la gente que está a nuestro alrededor también entienda, soy miserable y necesito la justicia de Dios. Solamente así, yo ya entendí mi necesidad espiritual, estoy buscando, estoy orando, estoy clamando, estoy leyendo, estoy buscando alimentarme de Dios. Pero también necesito que los demás, los que están en mi entorno, puedan mostrar, puedan mirar esa necesidad, esa miseria en sus vidas, para que realmente podamos decir, venga a nosotros tu reino. Un reino en el que vamos a buscarlo afanosamente, en el que vamos a buscar con determinación y ahínco hacer la voluntad de Dios. El anhelo de justicia debe trascender mucho más allá del cielo, hermanos, o del infierno. El anhelo de justicia en nuestro corazón debe ser imperante de hacer la voluntad de Dios, de forma independiente, si hay castigo o premio, lo que te decía, simplemente voy a satisfacer mi hambre haciendo la voluntad de Dios. Lo demás que pase, ya es otro cantar. El hombre que tiene hambre y sed de justicia, sabe que no hay otra fuente de justificación más que Cristo en la cruz, pero tiene en su corazón el deseo ferviente de hacer lo necesario para ser recto a los ojos de Dios. Fíjate, hermano, no nos podemos pensar y a veces cristianamente podemos bajar nuestra expectativa pensando, bueno, que ya soy justificado por fe. Pero Jesús nos dice, ¿cuánto más necesitamos trabajar para ser rectos a los ojos de Dios? Sí, nuestra fe es lo que nos salva, pero nuestros actos son los que demuestran nuestra fe. Nuestra fe en Jesús, en su obra redentora, es lo que nos salva y nos justifica. Pero este deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es el reflejo fiel de que efectivamente Jesús nos ha salvado. Entiende en su corazón la necesidad imperante de encontrar agrado a los ojos de nuestro Creador. Hermano, como cristianos, esa hambre y sed de justicia debe de llevarnos a esa necesidad, a ese buscar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más necesito hacer? Ya cambié una cosa, ya puedo amar a mi esposa con un amor profundo,
Ya puedo tratar con respeto a la gente a mi alrededor. ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué más me demanda mi Dios que haga? ¿Cómo podemos saciarnos? Dice la Biblia en Juan 4:34, cuando Jesús estaba con la samaritana. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Sabes, hermano? Jesús nos enseña claramente cuál es el alimento que él podía, con el cual podía satisfacerse, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era su voluntad de Dios? Ser obediente, amar, perdonar, brindar amor a otras personas, brindar apoyo, brindar consuelo, sanar. Jesús se dedicó toda su vida a hacer la voluntad de Dios y a terminar su obra. Hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos saciarnos esa hambre y sed de justicia de esta misma manera, haciendo la voluntad de nuestro Padre y terminar su obra? ¿Cuándo va a terminar su obra en tu vida? Cuando estés delante de su presencia. En ese momento tú puedes decir, Dios, ya terminé. Pero hermanos, lo único que nos va a satisfacer nuestra necesidad de justicia es esto, hacer la voluntad de Dios. Ir a la Biblia, conocerlo, llevar a cada rincón de nuestra vida el estilo de vida agradable a los ojos de Dios. Y que ese estilo de vida que nosotros podamos tener se transmita a las personas que están a nuestro alrededor. No solamente se quede en, él es un buen cristiano, es una buena persona. No, sino que se vea que es un hombre, una necesidad de hacer la voluntad de Dios, pero también una necesidad de mostrarle a la gente esa necesidad en sus propias vidas. Hermanos, de verdad es increíble el poder mirar esta escritura y ver la bienaventuranza tan grande del poder sabernos saciados con Dios a través de los actos que podamos tener. Yo te invito a que reflexionemos, a reflexionar profundamente en nuestro corazón cuánta hambre hemos tenido, cuánta sed hemos tenido. Y quiero invitarte a que busques afanosamente una determinación bien grande en tu corazón, hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Muchas gracias.